es los peligros de la ideología del progresismo. Nosotros en otras ocasiones hemos hablado ya del tema de las ideologías. Y cuando hablábamos de las ideologías, hacíamos referencia a esto que menciona Karl Jasper y que es, yo diría, de bastante consenso, en el sentido de que una ideología es un engaño. Muchas veces es un autoengaño, es algo que nosotros a veces queremos escuchar para justificarnos, autojustificarnos, y que de esa manera, de alguna forma, eludimos nuestra responsabilidad y el sentido de lo que es la verdad, finalmente la respuesta a Jesucristo, dicho de otra manera, la fe. Porque claro, no siempre las ideologías se presentan como contrarias a la fe, al cristianismo y más específicamente a Jesucristo. Porque cuando nosotros decimos que son engaños, que son mentiras, lo que estamos diciendo es que es lo opuesto a la verdad y la verdad es la persona de Jesucristo. De alguna manera, toda ideología es una rebeldía contra Dios. Toda ideología es, de alguna manera, participar en ese grito de rebeldía de Lucifer, no serviré, y que de alguna manera es el origen del pecado original, del pecado de nuestros primeros padres. Es una incitación a la desobediencia, a la desconfianza hacia Dios. Y entonces Jesucristo, Redentor nuestro, veíamos nosotros el día jueves pasado, este sentido del sufrimiento y del dolor, Jesucristo en el sufrimiento nos redime y nos hace partícipes de una vida nueva que nos permita justamente superar todos esos engaños. Pero para poder avanzar en esa vida nueva, nosotros diríamos que necesitamos conversión. Y podríamos señalar que en los tiempos contemporáneos, entre otras cosas, esa conversión necesita desapegarnos, diríamos así, de las ideologías que el mundo contemporáneo nos propone, nosotros muchas veces de manera crítica acogemos, porque son ofrecidas no solo a través del sistema educativo informal, sino sobre todo, y por eso es lo peligroso, desde el sistema educativo formal. Es decir, al presente, en el mundo entero, podríamos afirmar con alta probabilidad de acierto, ya el sistema educativo formal, colegios y universidades, se han convertido en lugares de ideologización. Y en consecuencia la formación, entre comillas, profesional, está teñida en una alta carga de esos engaños ideológicos. Mucho más en los contenidos llamados humanistas, que tienen que ver con el hombre, con las humanidades, con la relación con otras criaturas humanas, con la forma de enfrentar problemas prácticos. Léase todo el tema del campo ético-moral, la política, las ciencias sociales, etc. Y entonces nosotros tenemos que estar informados
saber que esto existe y cada uno examinará sus propias ideas, sus propias convicciones a la luz de la revelación y a la luz de la fe y verá qué tipo de incompatibilidades se encuentran. Porque estas ideologías, y el progresismo es una de estas ideologías que hace síntesis de las dos ideologías políticas más importantes, que son, diríamos, el marxismo en sus distintas variantes y el liberalismo, que es la manera de poner en práctica lo que fundamentó y dio origen a este llamado progresismo, que fueron los desarrollos científicos y tecnológicos que se produjeron hacia el siglo XVIII, XIX, principalmente en Europa y en Norteamérica. Y entonces nosotros tenemos que entrar a revisar eso. Entonces, eso primero, antes de entrar específicamente a hablar del progresismo, en relación a las ideologías, y estamos colocando entre las ideologías al progresismo, y vamos a ver algunas características específicas del progresismo que son promovidas en general por el conjunto de ideologías, porque entre todas estas ideologías hay, entre comillas, complementariedad. Es como un mosaico donde se complementan, se potencian y se hacen cada vez más, diríamos, difíciles muchas veces de reconocer, y uno cree que se libera de uno y cae en otra, como estas, diríamos, guardando las distancias, esto que hemos experimentado de alguna manera recientemente y seguimos experimentando en relación a las variantes de las cepas de los virus que van apareciendo una tras otras, etcétera, pero que todas tienen muchos elementos en común. Algo análogo ocurre entre estas ideologías y de alguna forma el progresismo es la versión, la cara pública del progresismo, porque el progresismo se presenta, diríamos, como algo positivo.